Hola, un capítulo más. Bienvenidos a todos en nuestro programa de Hablemos de Procurement. Aquí tenemos a un invitado de gala, como es Anwar Tapia, ¿ok? Un amigo, colega, que también está involucrado mucho en el mundo del procurement y bueno, eh, creo que ya para Latinoamérica no necesitas presentación, Anwar, pero aquí estamos. Bienvenido siempre. Yo acá. Aquí, esto es importante y muchas gracias, Anuel, por haber aceptado la invitación. Cuando tuvimos el placer de conocernos en Colombia, específicamente en Barranquilla, yo dije que admiraba mucho el trabajo y el desarrollo que habías hecho en este tiempo con tu podcast, con todo el movimiento que has tenido en redes. Conversamos mucho acerca del tema y bueno, en algún momento dije que íbamos a tener un espacio público de conversación para los amantes del procurement como es este programa. Y en función de esto, mi producción te ha denominado como la voz de la realidad latinoamericana con foco en habilidades blandas y liderazgo estratégico. Wow. Cuéntanos, así es, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu carrera y qué te inspiró, cómo empezó todo en este mundo del procurement. Vale. A diferencia de la gran mayoría de personas que cuando les preguntan cómo llegan a compras dicen que por accidente, porque no había más nada. Yo cuando me preguntan esto siempre digo por estrategia. Yo recuerdo el día del comprador en Bogotá cuando hicieron la pregunta y me toca a mí. Yo respondo que por estrategia todo el mundo se ríe. ¿No? Les pareció muy chistoso que yo dijera esto. Y la historia nace porque hace 20 años que yo, digamos, empecé en el mundo de las compras, 2006, recuerdo exactamente, entro a una empresa minera donde están buscando a alguien como analista de inventarios. Estaban sufriendo cosas que pasaban hace 20 años, pero que ya no pasan. Okay. Que se detiene una reparación porque falta un pequeño repuesto, que se tiene algo porque no hay en almacén, ya eso no pasa, ¿no? Eso era hace 20 años. Y entro al almacén y a los 15 días de yo haber entrado, más o menos renuncia el coordinador de compras. Y cuando Okay. él renuncia, yo dije, yo quiero ese puesto. Y quiero ese puesto por tres razones fundamentales. Primero, porque por el área de compras pasa el gasto de la compañía. Claro. Así que es importante la labor que hacen optimizando todo ese gasto. Segundo, porque en compras pasa las relaciones y nadie conoce tantas personas y tantos stakeholders como un comprador. O sea, pasan las relaciones. Y tercero, dije, pasa el conocimiento, porque atendiendo todas las áreas de la compañía, el comprador adquiere una habilidad tremenda de aprendizaje de diferentes temas, entonces se vuelve experto de muchos temas. Y yo dije, por esas tres razones, toqué la puerta de la directora en ese momento y le dije, yo quiero la oportunidad, tengo una que otra experiencia comprando repuestos cuando yo era jefe de mantenimiento, pero yo quiero experimentar compras. Ella me da la oportunidad y ahí empecé yo. Duré del 2016 al 2019, del 2025 trabajando en compras. O sea, yo llegué así por estrategia. Ok, interesante. Y de todos estos proyectos que han sido, yo me atrevo a decir que tu experiencia de vida y tu camino del procurement, yo creo que ya por eso es tu mejor proyecto, pero si tú tuvieras que identificar un proyecto del que estás más orgulloso, ¿cuál tú nos mencionarías? Yo te lo voy a dar de dos maneras. Ok, Hay algo que yo resalto y es el hecho de que mi equipo de trabajo siempre quedó marcado por una huella positiva. O sea, soy ese tipo de jefes que su equipo de trabajo siempre recuerda. Y yo puedo decir que mi mayor proyecto siempre fue enseñar un procurement humano y ok. impactar en la vida de todos ellos. Para mí siempre es satisfactorio que algunos me llaman y me dicen jefe todavía, siendo que ya yo no soy empleado. Entonces, esa labor es muy bonita y creo que impacta mucho. Y no se trata de una negociación espectacular ni de algo tecnológico, sino eso. Ahora, sacando ese componente humano, sin duda, creo yo que el proyecto que yo más resalto es haberme lanzado a esta locura de ser independiente y es algo que fue como el sueño hecho realidad. Y ese sueño tiene, digamos, un componente
hagamos un podcast, hagamos un podcast, hagamos un webinar, hagamos un webinar, hagamos una plataforma para compradores, hagámosla. O sea, aprender a no tenerle miedo a las oportunidades. Entonces, hoy en día Procurement Pro es un proyecto que se convirtió en un plan de vida que ahora cobra realidad y del cual estoy muy orgulloso por lo que podemos impactar en la vida de los compradores. Entonces son como dos cosas que me mueven mucho, la parte humana y este proyecto que hoy en día ha cobrado realidad. Y todos entendiendo lo complejo que es emprender. Tú creíste en tu proyecto a carta cabal, Anual, pero ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Qué te motivó a soltar la seguridad de la dependencia y decir yo creo en el procurement humano que yo transmito? Yo siempre considero que algo importante es hacer las cosas bien hechas. Y yo aún siendo empleado, soñaba con dar algo más. Cuando llega el momento en tu vida, yo creo que quienes estén escuchando esto y ya lo estén viviendo, hoy no duermen porque les voy a reforzar esa idea de que tú dices, yo siento que estoy para algo más. O sea, yo no me veía como gerente de compras, vicepresidente, supply chain. A mí nunca me llamó la atención en la madurez de mi vida laboral esos cargos. Yo prefería estar enseñando, que es lo que más me apasiona. Entonces, en el momento en que yo siento que las cosas se empiezan a dar poco a poco oportunidades, es como el reafirmar, decir, ¿qué te detiene? Si tú lo haces y lo haces bien, trabaja por lo tuyo. Entonces, digamos que llega el momento en que yo digo, ya construí 19 años de vida laboral en compras, ya siento que estoy para algo más, pero el tema es que cuando las oportunidades pequeñas llegaban, yo las aprovechaba. Y tuve la oportunidad de por 2 años construir marca para luego poder decir, ahora lo puedo hacer, me puedo soltar, pero porque ya tuve una curva de aprendizaje y di el paso. Diferente cuando alguien se quedó sin empleo y dice, bueno, mientras me sale algo, voy a ponerme a enseñar de compras o a ser consultor. Claro, No te correcto. conoce nadie porque no hiciste marca, no viviste las oportunidades. A ese le cuesta muchísimo más de lo que me costó a mí. Y en función de esta expertise que has estado con la gente muy cercano, que por diferentes medios y redes lo vemos, bajo tu expertise, Anual, ¿cuál tú crees que es el error más grande que cometen los compradores en Latam? Bueno, habría que depurar un poquito más y aterrizar. Que cometemos de pronto en alguna faceta del rol de compras, porque yo puedo mostrar varios errores. Hay un error que se comete mucho en compras y es vivirse quejando de que no nos dan un puesto en la mesa directiva, pero no lo construimos. Entonces nos quejamos porque nos dejan de último, pero no lo construimos. Entonces ese es un error que yo veo que ocurre. Pero al mismo tiempo veo el error de que el comprador se siente en una posición de dominio y poder cuando va a negociar solo por el hecho de que es quien coloca la orden de compra. Entonces también siento que hay un error que se comete. El comprador no se prepara lo suficiente para negociar porque cree que porque tiene para elegir entre varios proveedores, eso es suficiente. Entonces, entre el quedarse esperando siempre que las cosas pasen y que alguien más toma la decisión y no haciendo que pasen y creer que por tener la decisión de a quién adjudicas no te preparas para negociar, para mí se van los dos errores más fuertes que vive un comprador. Ok, y en virtud de esto, y con lo cercano que has estado con los equipos, etcétera, ¿cuál tú podrías identificar para el público que nos está viendo una negociación difícil que hayas enfrentado o hayan enfrentado a estos equipos que hayas visto? ¿Y cómo fue la forma de resolverlo? Esto también porque tú sabes que esto lo ven mucha gente del gremio y quizás está viviendo este mismo problema y no sabe cómo resolverlo. Momentos difíciles yo creo que se dan en diferentes coyunturas. Hablemoslo de cara a lo externo, para negociar con un tercero. Yo de los momentos más complejos que tuve que enfrentar fue cuando no dependía de mí el curso de la negociación. Y quiero hablar específicamente de la época del COVID. O sea, el COVID nos presentó unos escenarios de negociación para los que creo que nadie estaba preparado.
Creo que fue una curva de aprendizaje y una experiencia muy potente que de pronto los compradores que vayan llegando nuevos no vivieron eso, no estuvieron en la candela de enfrentar una pandemia. Y en la pandemia se dan muchas situaciones que tú no controlas, que no dependen de ti. Y una de las cosas que yo aprendí con sangre fue salir de esa zona cómoda de pensar que porque yo tengo fórmulas negociadas y unos índices que están claros para las dos partes, ya con eso basta. Pero en el momento en que una variable externa es capaz de impactar el incremento del salario mínimo a un nivel exorbitante, o es capaz de impactar un commodity, o es capaz de impactar una inflación a un nivel exorbitante para el cual nadie estaba preparado, enfrentar ese escenario de cómo yo logro convencer a la contraparte, que es el proveedor, y a mí, de que tenemos que cambiar las reglas de juego, porque o es eso o es pan para hoy y hambre para mañana. Así que tener que renegociar incrementos contractuales, pero también fórmulas de reajuste y colocarle topes, era algo que hasta ese momento a nadie se le ocurría. ¿Por qué vamos a ponerle un tope al IPC si es que toda la vida el IPC ha estado en este rango de incrementos? Pero cuando ya llega la pandemia y hay que revisarlo de otra manera, o cláusulas de salida anticipada, con lo difícil que es negociar una salida anticipada con un proveedor que compra maquinaria para ti, no fue fácil, pero lo logramos sortear con base en mucha comunicación y sobre todo con datos reales de la situación y el contexto de cómo me afectaba a mí y cómo afectaba al proveedor. Carta abierta, mostrando cifras transparentes para poder llegar a buenos términos. No te voy a decir que todas las logramos al punto ideal para nosotros, pero de que logramos lo que diría uno un cost avoidance, o sea, un costo evitado en gran manera, sí fue. Eso lo vivimos fuertemente en la pandemia. O sea, súper interesante. Creo que la pandemia fue un espacio sobre todo de aprendizaje para todos, muy duro por la situación que se dio, pero sobre todo para Procurement creo que hubo un aprendizaje porque incluso la seguridad de nuestros compañeros dependía de nosotros en función de poder conseguir los materiales que se necesitaban, ¿no? Y mantener sus trabajos. Esa la negociación hacia afuera, pero la negociación hacia adentro, de tener que negociar el hecho de tener un flujo de caja bien apretado. Correcto. Y la empresa replegarse. El hecho de tú mantener motivado un equipo de trabajo donde no podía haber incrementos salariales como hubiéramos querido, eso es un escenario que no es fácil. Así y es donde el liderazgo humano sopesa un poco, porque en medio de esas coyunturas es donde el equipo trabaja contigo de la mano y es donde lo bueno, lo humano que has sido, lo que has conectado y donde crea mayor fidelización que cualquier promesa de valor a futuro. Entonces, negociar en épocas de crisis o líderes de compras que les reducen el equipo de trabajo o les aprietan las condiciones, es donde lo humano creo yo que es el que sobresale para poder mantener un equipo de compras a flote. Sí, justo ya te me adelantaste ya de la consulta porque efectivamente eso te ayuda a generar equipos de alto rendimiento, ¿no? Tener un equipo motivado a pesar de las circunstancias no es fácil. Volvemos a tocar el tema humano y tener un equipo que mantenga los altos estándares de eficiencia a pesar de las diferentes adversidades, ¿no? Entonces, creo que eso es un mensaje importante. Y aquí te voy a poner un poco entre la espada y la pared, querido amigo, cuando hablamos del famoso balance entre ahorros y costos versus calidad y servicio. ¿Cómo tú, en tu expertise, tanto con la gente que has capacitado y en tu vida profesional, has logrado equiparar esto? Porque siempre vienen esas famosas leyendas urbanas de que, ay, pero que lo único que hace es bajar los costos y nunca ven la calidad cuando nada está más lejano a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese correcto balance entre ahorro-costo versus calidad y servicio? Yo creo que en todas las empresas no funciona igual. O sea, si alguien está como apuntando qué voy a decir y para aplicar control C, control B, no es tan así, porque depende mucho del tamaño de la empresa, la madurez de la empresa y sobre todo la situación que la empresa esté viviendo. Yo pude trabajar en empresas de buena condición económica, gran estabilidad, donde el precio no era el determinante, sino la calidad. Yo entonces lo que le diría a los compradores es,
tienes que analizar bien tu categoría y definir cuál es el indicador estrella o la ruta de esa categoría en lo que sobresale. Mal haría yo en decirle a un comprador que tiene una categoría en donde el perfilamiento es la eficiencia en costo, que se preocupe por la innovación. O decirle una categoría con, digamos, apuntar a la innovación, a decirle, preocúpate por el costo. Creo que depende mucho del tipo de categoría que estés manejando, el tipo de cliente y el tipo de empresa. Pero adicionalmente, si dijéramos, bueno, ¿cuál es la, debajo de toda esa respuesta muy filosófica, debajo, qué hay? Debajo ahí es simplemente una conversación abierta entre lo que hay en el presupuesto y lo que hay en el TCO, porque hay que jugárselas. Uno muchas veces puede mostrarle a un líder interno un TCO y una realidad, pero muchas veces te vas, eso es lo que dice la teoría, y tú verás que uno explica sobre el TCO y arma sus tablas muy bonitas. Claro, Pero correcto. si el TCO se va a estrellar con un presupuesto restrictivo, porque en este momento no hay para invertir en el equipo más costoso, cuando al final sea el valor más económico, hay quien no te compra eso y no lo entiende, difícilmente va a entrar en esta dinámica. Entonces, es una conversación de acuerdos entre mostrar la realidad de las cosas, decir, mira, esta es la opción que tenemos, es la ideal para nuestra, pero puede que el costo de adquisición sea mucho más alto que él tiene en presupuesto. Y uno pudiera decirle, miramos cómo hacemos. Hay empresas que no permiten adición presupuestal. Entonces, Correcto. lo que la teoría dice en el papel, muy bonito, los posts de LinkedIn que uno escribe, cuando estás en el campo de batalla, en el fuego, te das cuenta que no siempre se puede llevar a la realidad. Entonces, es un tema de concertación sobre escenarios. Entonces, ¿cómo lleva uno esa correlación para responder puntualmente? Llévate siempre varios escenarios. El escenario ideal es con el menor TCO, el peor escenario es el precio más económico, aun cuando esto impacta, y esta es la opción B. Y ya la realidad de cómo operan las empresas es diferente a los posts de LinkedIn. Ya la realidad muestra muchas veces que uno como comprador sabe que termina comprando no la mejor opción, sino la que se podía en el momento. Entonces, tener varios escenarios y siempre contrastar presupuesto contra el TCO. Eso es lo que digo aquí, lo que estoy diciendo aquí, es la realidad, no lo que uno publica en los posts bonitos, la realidad. Claro. Y en función de esto, Anuar, ¿cuáles tú crees que hoy por hoy son los tres mayores retos que como áreas de procurement en Latinoamérica tenemos versus otras regiones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran particularidad, tenemos una gran diversidad cultural y el hecho de que aunque seamos todos latinoamericanos, hay países que son como un poco más parecidos, ¿no? Yo podría decir que somos más parecidos entre Colombia, Ecuador y Perú que lo que podemos ser nosotros frente a Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Y de pronto Uruguay y Claro. Argentina serán más parecidos en algunas cosas que nosotros. Entonces, o también olvida Venezuela. Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú es como un bloque y acá Uruguay, Brasil, no sé, Chile creo que sería como otro bloque. O sea, hay diversidades culturales. Sin embargo, no creo que sea la de mayor problema. Yo creería entonces que son, uno, la complejidad geográfica. Muchas veces no somos competitivos y a veces yo lo he escuchado que me dicen, Anuar, sale más económico traer un contenedor de China a Cartagena, Colombia, que moverlo de Buenaventura, Colombia, a Cartagena. Yo, ¿cómo va a ser más caro internamente moverlo por el país que traerlo? Entonces tenemos una complejidad logística por la red de los medios nuestros, transporte terrestre, fluvial, que nos hace un poco menos competitivos y tenemos que sopesar eso. Entonces creo que el factor logístico de nuestra red de transporte internamente en Latinoamérica nos juega en contra. Creo que lo segundo es que cuando vamos a negociar nosotros, generalmente en nuestros balances comerciales con otros países, siempre estamos como en desventaja. Por ejemplo, es muy seguro que los países de Latinoamérica le exporten mucho menos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos o sea, es mucho más lo que nosotros importamos de Estados Unidos que lo que Estados Unidos importa de nosotros. Entonces, Claro. cuando vamos a negociar nosotros, sea con Europa o con Estados Unidos, siempre hay un desbalance comercial que nos coloca en una posición más necesitada. Entonces, sopesar ese segundo escenario también es interesante y es un reto para los compradores. Y lo tercero, creería yo que es la inestabilidad
que tienen nuestras regiones a nivel político. Creo que eso también cambia mucho. Sí, creo que nos afecta muchísimo a la hora de cómo manejar las relaciones. Mira el caso entre nuestros países hermanos, Colombia y Ecuador. Lo que está pasando, claro, así es, está pasando es un impacto económico. ¿Y por qué está pasando? Por un tema político. Claro, así Entonces, eso nos afecta a nosotros más que lo que yo siento que puede afectar en otras zonas del mundo. Ok, ya estamos llegando al último bloque de esta linda conversación. Pasa volando el tiempo, es increíble. Si tuvieras que darle 3 consejos hoy a la máxima autoridad de compras de alguna empresa, sea un director, un gerente, un CPO, que acaba de asumir el rol, ¿cuáles serían esos 3 consejos de donde él debe arrancar? Hoy llegué, me senté en mi silla, acabo de llegar. ¿Qué es las 3 primeras cosas que Anwar le recomendaría a ese CPO? Yo lo voy a asociar a 3 palabras. Okay. Gasto, velocidad y comunicación. De manera transversal. O sea, ¿dónde vas a poner el foco como director de compras? Lo vas a poner en el gasto con todo lo que conlleva. No es únicamente cuánto estoy pagándole a un proveedor, sino cuánto me cuesta mi área de compras, cuánto me cuestan las ineficiencias, todo, o sea, el gasto. Lo segundo, enfocado al tema de velocidad. Mi proceso, qué tan ágil es para lo que la empresa necesita. Porque a veces nos quedamos con un procedimiento de compras que llegó a la compañía hace 5 años, porque en ese momento el que estaba de compras llegó de otra empresa y se trajo el procedimiento de esa otra empresa porque aquí no había nada, lo levantaron, control C, control B, y nadie nunca lo cuestionó, y hoy en día nadie quiere pasar por compras, por toda la burocracia, y resulta que no hay un procedimiento que esté adaptado a nuestra realidad. Entonces yo digo, segundo, enfócate en la velocidad, lo que implica la agilidad en todo el proceso que conlleva los tiempos, la trazabilidad de la información, la trazabilidad de la respuesta que el área da, la forma en que se comporta el mercado. Enfócate en la velocidad. Y lo tercero que para mí es muy importante es en la comunicación. La comunicación va implicada con el equipo de trabajo. Aprenda a comunicarte con tu equipo de trabajo, porque yo creo que aquí en este punto resalto, si hay un error que se paga caro en compras, es asumir. Yo asumí que me entendió, yo asumí que el proveedor tiene clara la fecha, yo asumí que el cliente interno sabe que para este servicio debía colocar en el alcance esto, yo asumí que el proveedor, como era un trabajo en altura, tenía gente certificada, yo asumí. Entonces, el tema de la comunicación es algo a trabajar siempre fuertemente en un director de compras, en un líder de compras, de cómo se da la comunicación hacia los clientes internos y cómo se da a los proveedores, porque no es igual. Yo le escuchaba a alguien mencionar que Giuseppe Conti, el top número 1 de los gurús mundiales de negociación, le decía a esta persona, a Simón, le decía, con los clientes internos el comprador influencia, con los proveedores negocia. Lo más mortal para un comprador es creer que se trata igual al cliente interno que al proveedor. Entonces, le diría al director de compra, 3 palabras claves para ti: comunicación, velocidad y gasto. Y creo que has tocado un tema súper importante, Anuel, que es la comunicación, que creo que ha sido el talón de Aquiles históricamente de nuestras áreas de procurement. Por algún motivo, nos cuesta comunicarnos, nos cuesta expresar nuestros logros, nos cuesta vender lo que hacemos. Y enfocado en eso, es algo que yo admiro mucho de ti, y no porque estemos en cámaras ni en el programa, te lo he dicho personalmente. ¿Cómo llegas a la gente y cómo logras esa comunicación que a veces se nos hace tan esquiva como áreas de procurement? Entonces, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué crees que le falta a la comunidad de procurement en español para crecer? Yo creo que el comprador, por tendencia de trabajar con tantas cifras y en su desgaste diario, da por hecho de que todo el mundo valora lo que hace. Yo en mentorías con compradores me dicen, estoy frustrado, es que llega un momento en que no ven lo que hago, tanto que me esfuerzo. Entonces el problema es creer que el esfuerzo es el que comunica. Y ahí está el problema. El comprador cree que el esfuerzo comunica, el esfuerzo no comunica nada.
lo que comunica nada es hablar el lenguaje correcto. Así que recomendación que doy, y de esto yo he escrito, es siempre tratemos de entender cuál es el lenguaje que le interesa a la empresa. Porque ¿con qué va siempre compras a los informes? Con un PowerPoint, con una tablita de ahorros que a nadie le interesa, porque esta tablita de ahorros no habla de riesgos, Correcto. ni habla de continuidad, ni habla de rentabilidad. Entonces, el consejo que les doy es dejemos de pensar que el esfuerzo comunica. El esfuerzo no comunica nada. Lo que comunica es hablar el lenguaje correcto, y siento que eso nos falta a nosotros en la comunidad de compras, y salirnos y zafarnos de esa mentalidad de los pobrecitos. Es que yo me quejo porque es que me huelan. Bueno, ¿por qué será que te huelan? Muéstrame tu proceso. Claro. No, claro, ¿cómo no quieres que te huelen si tienes 40 requisitos? A mí me decía una vez una persona de una empresa importante en Latinoamérica que qué difícil que un proveedor a mí me presente una cotización. No me quieren cotizar. Cuando yo le preguntaba con qué requisitos, bueno, entonces para cotizarle tenían que estar registrados. Cuando yo miraba los requisitos para crear el proveedor, 40 documentos. Yo decía, pero ¿cómo quieres que un proveedor quiera trabajar contigo si le tienes 40 documentos sin saber Claro. si le vas a comprar? Entonces, Así es, correcto. tenemos que también hacer un poquito de mea culpa y ser más Totalmente. autocríticos en compras para decir qué no estaremos haciendo bien. Entonces, mensaje final es, dejemos a un lado el esfuerzo, que eso no comunica. Lo que comunica es hablar el lenguaje de lo que los interesados quieren hablar. Rentabilidad, innovación, riesgo, continuidad. Anuar, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Sabemos que siempre estamos con este tema de poder coordinar agendas, y inmediatamente cuando me comuniqué contigo nos ayudaste para Claro que enriquecer sí. nuestra comunidad. ¿Cómo conectamos contigo? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos revisarte? ¿Dónde podemos trabajar? Perfecto. Bueno, aquí pues se ve mi nombre. Eres de los pocos que ya sabe cómo me llamo. Otros me dicen siempre y se equivocan. Pero en LinkedIn aparezco así como está aquí, Anuar con W, Tapias Lacat. Así me encuentran en LinkedIn, me pueden seguir. Si eres comprador y me invitas a conectar, siempre te voy a aceptar. Si no eres comprador, lo revisaré con más calma, ¿no? Porque a veces lo contactan a ofrecerme, no, que para que nos compren esto, y ya yo soy consultor, no me dedico a eso. Y bueno, entonces si eres comprador, con toda tranquilidad me puedes escribir. Adicionalmente, tengo una plataforma que se llama Procurland, pero a través de mi perfil de LinkedIn, ahí nosotros publicamos contenido. Y la marca mía se llama Procurement Pro, la que está debajo de mi nombre. Esa es la empresa que constituí el año pasado y con la cual presto servicios de capacitación y consultoría y mentoría a compradores que están interesados de pronto en trabajar conmigo. Entonces ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa muy enriquecedor para todas las personas que amamos este mundo del procurement. Y bueno, aquí tienen un par de apasionados que han trabajado sin descanso para que esto de alguna forma mejore. Ya voy haciendo check de mis colegas de procurement por Latinoamérica que voy conociendo. Ya le puse check a Anuar. Bueno, están desarrollando ahorita. Bueno, hay algunos que todavía me faltan poder compartir una tarde tan enriquecedora de conocimiento como hemos tenido. Muchas gracias, querido amigo. Espero verte pronto cerca, ya sea en tu país o en el mío, y esperemos volver a conectar. Un gran abrazo. Que sí. Un placer para todos, que estén buenas bien. Hasta luego.